ratito, como decíamos, junto a Laure. Ahora vamos a hablar de una candidatura en particular porque ya estamos en comunicación con Santiago Cunio, candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Buenos días, Santiago, ¿cómo está? De este lado, Delfina, Malena y Franco, te saludamos. Bienvenido. ¿Cómo les va? Buenos días. Gracias por llamar. Gracias a vos por tu tiempo, Santiago. Bueno, una candidatura en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué crees que se disputa en este sentido de cara, bueno, a un congreso que vos nos dirás mejor qué rol crees que está ocupando hoy en la Argentina bajo este gobierno de Javier Milei? Bueno, tenemos un gobierno de ocupación y un Congreso que da lástima, con lo cual el rol del Congreso es patético. Ha sido una escribanía de la decadencia argentina desde hace tantísimos años. Desde el 83 para acá el Congreso ha ido cayendo de lo excelso de la política al prostíbulo que vivimos hoy. Con lo cual, obviamente los bonaerenses tenemos un desafío que es reinstitucionalizar el Congreso, plantar bandera con un proyecto confederal que es el nuestro y a partir de ahí iniciar una reconstrucción de la Argentina que está en plena decadencia. Estamos en un todo por dos pesos de Capusotto y esto quiere decir que habló muy bien de Capusotto en los términos de que supo expresar la decadencia argentina desde el humor. Y bueno, lamentablemente alguna vez Groucho Marx dijo que tragedia más tiempo igual comedia. Y la Argentina vive una diferencia de esa definición de Groucho, porque en la Argentina todo es online. Entonces la tragedia se transforma en comedia de manera diaria porque no hay manera de poder creer los niveles de decadencia a los que ha llegado la patria de los argentinos. Así que nuestro desafío es ir al Congreso de la Nación a patear culos y cabezas, a ordenar la Argentina hacia un modelo confederal en búsqueda del derrocamiento de este gobierno por la vía del juicio político y la reforma de la Constitución como salida nacional. Santiago, buen día. Franco te saluda de este lado. Con respecto ¿Cómo te va? al proyecto de la Argentina confederal, me imagino que te referís obviamente a recuperar lo que fue ese proyecto que existió en la Argentina, por lo menos hasta mediados del siglo XIX. ¿Cómo crees en la posibilidad de recuperarlo? Y sobre todo también, ¿qué lectura haces de esta democracia, sobre todo con la modificación de la Constitución a fines del siglo XX? Mirá, el modelo confederal no fue un proyecto, fue una realidad. La patria nació confederal y la confederación no fue derrotada en una elección, para que los chicos entiendan, no los más jóvenes. La confederación no perdió una elección con la república y entonces fuimos republicanos. La confederación fue derrotada en una batalla con sangre, cañones, sables y muertos, pagada por Urquiza con mercenarios portugueses para derrotar al restaurador Juan Manuel de Rosas en la batalla de Caseros. A partir de ahí vino la batalla de Pavón, el mitrismo y la asquerosa constitución de 1853, que es una constitución liberal, copia espantosa de la de Estados Unidos, de origen masónico. Y a partir de ahí la Argentina sufrió el devenir con algunos recreos de patria, que fueron tiempos en que conquistamos el derecho a administrar el destino del pueblo argentino. Ha dormido con el enemigo desde aquel entonces y en distintas etapas han ido logrando deteriorar el esfuerzo del pueblo argentino por ser soberano hasta este horrible presente. Con lo cual, volver al modelo confederal es volver al modelo del éxito, al modelo de la Argentina y de la patria próspera y potencia, volver a reinstalarnos en el mundo. De hecho, el modelo republicano es un modelo de coloniaje. Fue instaurado en la Argentina a sangre y bayoneta para poder administrar el saqueo de la Argentina desde el unitarismo porteño, desde el modelo de saqueo con los ferrocarriles ingleses viniendo desde los estados provinciales hacia el puerto de Buenos Aires para poder saquearlas a los estados provinciales y nuestras queridas provincias. Por lo cual, el modelo confederal de devolverle a las provincias la administración de sus recursos, el cobro de impuestos, los derechos de aduana, su libertad política, económica, financiera, judicial, es el modelo norteamericano. Simplemente para explicárselo a cualquier burro que no entiende de qué le hablamos, el modelo de los Estados Unidos de Norteamérica es simplemente una confederación.
que tiene una fachada republicana, pero se administra de manera confederal. De hecho, los Estados Unidos de Norteamérica no se llaman República Norteamericana, se llaman Estados Unidos de Norteamérica. Y ese nombre se lo dan porque los confederados eran los que perdieron la guerra de secesión, porque si no tendrían una foto del general Lee en la Casa Blanca en Washington. Entonces, cuando los vencedores del norte deciden nombrar a los Estados Unidos, querían decir confederación y no podían, y entonces buscaron el sinónimo, y el sinónimo de confederación, en el castellano, es unión de estados, y esa unión de estados se llama Estados Unidos de Norteamérica. Ellos tuvieron el modelo confederal y nosotros se nos impuso la república. Ellos fueron exitosos y nosotros estamos metidos en este nivel de decadencia propia de una factoría, ya ni siquiera de una colonia. Santiago, quería preguntarte sobre una de tus propuestas, que es el fin del sistema de coparticipación para que las provincias dejen de transferir recursos al Estado. Bueno, con el gobierno de Milei estamos viendo que eso está pasando un poco y genera mucho conflicto. ¿Cómo pensás que se puede llegar a implementar? No, bueno, el gobierno de Milei, te repito, es un gobierno de ocupación, saqueador y lleno de cipayos y delincuentes, con lo cual del gobierno de Milei no puedes esperar nada porque es un gobierno de extranjería, es un gobierno de ocupación que está únicamente al servicio del saqueo y de permitir el robo de los recursos naturales y la riqueza de los argentinos. ¿Cómo se implementa? Es muy fácil. Los nuevos pactos confederales que se tienen que dar en la reforma de la Constitución. Ningún país salió adelante con un plan económico, esa es una estupidez liberal de burros y analfabetos. Los países salen con planes políticos y después implementan medidas económicas que son ajustadas al objetivo político que se fijan. El gran ganador de la economía global hoy es el Estado chino, y el Estado chino tiene una economía híbrida. Y en esa economía híbrida el Estado controla los medios de producción, con lo cual no son capitalistas, claramente, porque al mantener los medios de producción en manos del Estado niegan el capitalismo como modelo, pero sí participan del mercado. Bueno, eso fue narrado en la Argentina en la Constitución secuestrada en 1949 del peronismo, y esa Constitución de 1949 tiene que ser actualizada en los objetivos que se planteaba e ir mucho más profundo hacia la coparticipación invertida, que el Estado central sea mantenido por las provincias y no que el Estado central recaude de las provincias y les devuelva migajas coparticipables a partir del despotismo del látigo y la chequera del modelo unitario de Buenos Aires. Así que se implementa a partir de una decisión política y se le devuelve la libertad y sus recursos a cada uno de los estados provinciales para que pueda planificar su desarrollo. Santiago, te traigo de vuelta a la cuestión más de la carrera electoral, ¿no? Que comienza ahora hasta el 26 de octubre. Preguntarte en particular por la lista, ¿no?, que encabezás de Movimiento Democrático Confederal. ¿Qué búsqueda tuviste o tuvieron desde el espacio para conformar esta lista? Y en particular preguntarte, para sacarnos la duda, porque no podíamos encontrar el dato, ¿quién es la compañera que va a estar acompañándote en la fórmula para encabezar esta lista? Bueno, la segunda candidata, no hay fórmula, somos una lista de legisladores. Mara Yanina es una delegada de base del Sindicato de Químicos de Pilar. Ella es delegada de su fábrica y a su vez miembro de la comisión directiva del sindicato. Y obviamente representa también un espacio muy importante porque es una mujer jefa de hogar con 4 hijos y entonces reúne todas las condiciones del protagonismo militante para poder defender los derechos de los trabajadores peronistas con una identidad muy propia de aquella que se levanta a las 5 de la mañana para ir a una fábrica a trabajar. Así que creo que hemos logrado una síntesis en ese sentido de una candidata que puede ir a la Cámara de Diputados con los pies embarrados y la realidad de su familia, a la que le tiene que dar de comer todos los días, sin distorsionarse en este mundo delirante y farandulesco de la clase política que se ha transformado en eso, en una clase miserable. Es decir, que es una lista que tiene mucho que ver, ¿no?, con los sectores trabajadores. ¿Cómo queda compuesta? Por eso te consultaba también un poco cuál es la búsqueda o qué crees vos qué roles faltan representar dentro de este Congreso, así de la forma en la que lo conocemos actualmente, y también a la luz de lo que son el resto de listas que se presentaron este fin de semana. Mira, salvo honrosas excepciones que podríamos contar con los dedos de una mano, el Congreso es un prostíbulo.
son una manga de corruptos y delincuentes y prostitutas y prostitutos de la política que dan asco y obviamente deshonran la historia del Parlamento argentino. Digamos, pensar que en ese Parlamento estuvieron Ricardo Balbín, Arturo Frondizi, Lisandro de la Torre, y hoy están estos mamarrachos impresentables, muestran el nivel de decadencia y sometimiento del pueblo argentino. En cuanto a que hay que aspirar en el Congreso, nosotros llevamos representación en la lista de jubilados, jóvenes, trabajadores. Obviamente nuestra expresión es transversal y peronista, y lo que queremos llevar es peronismo al Congreso, mucho peronismo desde todos los sectores. Santiago, la última, y te agradecemos estos minutos para con Trinchera. Con respecto a la posibilidad de ingresar a la Cámara de Diputados y poder avanzar en alguno de los ejes que te planteabas uno de los objetivos concretos, que es el juicio político para que esto se acabe. ¿Quiénes crees que pueden ser aliados tácticos en este desarrollo y por qué crees que este es el camino posible para terminar con el gobierno de Javier Milei? Mira, lo táctico se define a sí mismo, así que como es táctico lo resolveremos dentro del Parlamento cuando juremos el 10 de diciembre. Nosotros preferimos socios estratégicos y no tácticos, así que vamos a trabajar sobre la construcción no solo de despedir a este gobierno de ocupación a través del juicio político, sino construir la reforma de la Constitución. Acá no alcanza con echar a estos delincuentes que han venido a saquear la Argentina, hay que construir un modelo alternativo de patria, y eso se hace únicamente a través de la reforma de la Constitución. Así que claramente el primer objetivo es terminar con este saqueo y con este genocidio social, y el único que puede garantizar eso en el Parlamento es quien te habla y sus compañeros de esta lista. Así que convocamos a todos los compatriotas y comprovincianos de la provincia de Buenos Aires a pintarse de rojo punzó, meter el voto en una boleta peronista, y esa es la nuestra, y después todo lo que tengamos que hacer en el Congreso, desde la construcción estratégica hasta las alianzas tácticas, se va a ir dando en el desarrollo de nuestro objetivo intransigente de terminar con este gobierno. Bien. Santiago, gracias por este tiempo, por estos minutos, y bueno, éxitos en esta campaña electoral. No, muchas gracias a ustedes, un fuerte abrazo. Saludos. Santiago Cuño, candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, varias listas, como decíamos. En la suya, mira, no lo mencionamos recién, pero también está Larry de Clay. Sí. Sí, compañero peronista. Artistas, hay de todo. Sindicalistas, artistas y demás. Hay un poco, él comentaba sobre cómo está armada esta lista. Y bueno, y así iremos caminando esta campaña, tanto de cara al 7 de septiembre como al 26 de octubre, escuchando, analizando y conversando con los distintos actores que se subieron a esta carrera electoral. La comunidad de Male.